Bueno, hola a todos, bienvenidos a esta nueva charla de Python Brasil. Espero que estén disfrutando mucho del evento y de todas las charlas que ya fueron sucediendo hasta ahora. Así que espero que la estén pasando muy bien. Me presento, mi nombre es Sofía. Me pidieron que dé una breve descripción de lo que están viendo en la pantalla para aquellas personas que no están pudiendo ver la pantalla en este momento. Les cuento yo, soy Sofía, soy argentina, tengo cabello castaño, suelto, largo, y una remera negra. Y vengo a presentarles hoy a una charla muy, muy interesante de un compañero mío de trabajo, Leandro Colombo Viña, que ya se va a sumar en breve. Pero antes me gustaría hacerle algunos anuncios. Lo primero que les quiero decir es que tienen en la pantalla, deberían estar viendo un código QR, por el cual van a poder hacer donaciones a una ONG, ahí deberían estar viéndolo, arriba a la derecha, a una ONG, Madres de la Favela. Si pueden hacer sus donaciones es muy útil porque esta ONG ayuda a barrios menos beneficiados de Brasil, así que pueden hacerlo a través de ese QR que ven allá arriba o a través de Eventbrite. Otra cosa muy importante que quiero mencionarles es que se inscriban a las charlas relámpago. Si tienen algo que les gustaría contar y compartir en la comunidad, por favor, inscríbanse. Pueden hacerlo a través de Discord, en el canal Quiero Participar, ¿sí? Las charlas relámpago van a ser a las 5 de la tarde o a las 7:50, si no me equivoco, sí. 5:30 va a ser por el canal de Angélica Ross, o a las 7:50 en el canal de las Keynote, ¿sí? Así que vayan preparándose, esas charlas suelen ser súper interesantes, y si tienen algo que contar, por favor vayan anotándose e inscribiéndose. Otra cosa importante es que el sábado va a estar la reunión de PyLadies Brasil. Todas las mujeres de Brasil están totalmente invitadas, todas las mujeres de la comunidad que quieran participar. Pueden sumarse, va a ser a través del Discord del evento, este sábado a las 18 horas, ¿sí? Así que por favor, súmense. Y bueno, ya eso es todo los avisos parroquiales que quería darles antes de empezar. Voy a presentarles a Leandro Colombo Viña, Lecovi, que acá debería estar sumándose. Buenas. Ahí lo ven. ¿Cómo andás, Leco? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Sí, buenísimo. Sí. Buenísimo, buenísimo. ¿Preparado para la charla? Preparado, sí, preparado, con mucho entusiasmo. Me parece muy bien. Fantástico. Bueno, les recuerdo, antes de empezar, que cualquier pregunta que tengan para el ECOBI la pueden ir dejando por el Discord de la conferencia, en el channel sección Boni Prado, ¿sí? Ahí pueden dejar sus preguntas, pueden hacerlas en español, en inglés, en portugués, como se sientan cómodos. Nosotros les vamos a estar traduciendo, así que nada, siéntanse libres de preguntar todo lo que quieran, que el ECO está acá para responderles. Haremos lo posible. Y si no sabe algo, bueno, lo inventará, pero alguna respuesta le va a dar. No sé, también hay que aprender a decir no sé, ¿no? Simplemente no sé. Tal cual, súper importante. Otra cosa, redes sociales. Si nos quieren seguir a todo lo que tiene que ver con la conferencia, pueden seguirlo a través de todas las redes sociales como Python Brasil. Y si van a tuitear o van a publicar algo de la conferencia, por favor háganlo con el hashtag oficial de la conferencia, que es PyBR2021, ¿sí? Hashtag PyBR2021. Ahí publican todo lo que quieran. Y esto está muy bueno para difundir un poco más el evento. Si quieren más información sobre la conferencia en general, el schedule, o quieren inscribirse para poder participar del Discord y hacer las preguntas a los speakers ahora en vivo, pueden hacerlo a través de la página web 2021.pythonbrasil.org.br, ¿sí? La repito por las dudas, 2021.pythonbrasil.org.br, ¿sí? Se inscriban y bueno, ahí ya pueden ver toda la información del evento. Y bueno, eso es todos los avisos parroquiales que tenía para decirles. No les voy a robar más tiempo, lo dejo acá con el speaker, con la charla I want to do open source, but I don't know how. Tremendo título. Bueno, muchas gracias, Sofi. Gracias, Vania, ahí por estar del otro lado y haciendo la traducción al lenguaje de señas. Bueno, antes que nada, les quiero agradecer fundamentalmente a la organización por
la invitación y por darme el espacio para compartir. Gracias a todos y cada uno de ustedes que están del otro lado por escuchar y por prestar atención, ya sea ahora mismo en este momento o después de manera sincrónica. Y sobre todo gracias a los sponsors que hacen posible todo esto y de manera gratuita, ¿no? Es súper importante. Y no se olviden de, como decía Sofi, de apoyar la campaña, que con un pequeño aporte podemos hacer mucho. Es básicamente también lo que les quiero contar un poquito en el día de hoy. Brevemente me presento. Soy Leandro, me dicen Lecovi, muchos. Estoy en Argentina, en Buenos Aires puntualmente. Hoy estoy trabajando como manager dentro de Mercado Libre y también doy clases en un instituto del gobierno de la ciudad, de acá de Buenos Aires, y hace unos cuantos años que formo parte de la comunidad de Python Argentina, en la cual también trabajo como tesorero de la asociación civil. Pero bueno, la idea no es darles hoy un repaso de mi currículum, sino que tienen ahí el acceso a mis redes sociales y si quieren lo charlamos luego. La intención del día de hoy es contarles un poquito esto que les contaba Sofi del título, y es, bueno, tengo ganas de hacer open source, pero la verdad es que no tengo ni idea de cómo. Que es muchas veces lo que nos pasa a todos, que cuando queremos empezar a hacer algo, tenemos intenciones de, pero no sabemos exactamente cómo. La idea de hoy es repasar y contarles un poco sobre la historia del open source. Les voy a contar un poco cuáles son las razones que yo creo que son interesantes para contribuir al open source. Les voy a hablar del ecosistema y de las licencias, que es un punto importante a tener en cuenta al momento de poder hacer las contribuciones. Y finalmente, en la frutilla del postre, de la torta, algunos tips para poder ser contribuidor. Para todo el mundo es esta charla. La idea es que sea justamente una charla introductoria y quiero desmitificar y sacar esa idea de que no tenés que ser un hacker para poder hacer contribuciones. Hay muchos más usuarios hoy del open source, de lo que son contribuidores y mantenedores de open source, y el ecosistema cada vez es más grande y necesita más gente que aporte en estos lugares. Y obviamente una de las cosas que les quiero poner bien en claro es que las pequeñas contribuciones son muy importantes. Un poco lo que decía recién antes con el tema de la contribución sobre la campaña. Si me permiten, voy a arrancar la charla con una frase que me gusta en particular, que es de Tim O'Reilly. O'Reilly es justamente uno de los cofundadores de O'Reilly Media, que seguramente si están, deben haber leído alguno de sus libros o de los libros que tiene su editora, y dice así: empoderar a las personas es clave en el funcionamiento del software de código abierto, ya que al final las innovaciones tienden a provenir de grupos pequeños y no de grandes esfuerzos estructurados. Creo que es súper interesante esta frase y nos pone en sentido de decir, ok, empecemos por cosas pequeñas, que ahí es donde podemos empezar a generar los cambios. Y uno de los exponentes más claros de esto puede ser el kernel de Linux, que empezó hace unos cuantos años con algo que parecía ser nada más que un hobby, y hoy incluso podríamos estar diciendo que hace posible esta conferencia y que yo esté acá en mi casa charlando con todos ustedes del otro lado. Bien, si les parece bien, repasamos un poquito sobre la historia del open source. Por lo menos le quiero dar un poco de contexto. La historia yo creo que nos ayuda a entender cómo se sucedieron los eventos y por qué se dieron algunas cosas. Y también les quiero compartir desde mi perspectiva cuáles son esos hitos más importantes en la historia del open source. La cosa comienza, o podríamos remontarnos a la década del 50, 1950. El software prácticamente era parte de la venta del hardware y se distribuía de manera abierta con el código fuente para que los usuarios pudieran arreglar esos bugs. Estamos hablando de 70 años atrás. Principalmente los usuarios eran investigadores dentro del entorno académico o del entorno corporativo. No era que cada uno tenía una computadora en su hogar, por supuesto. Ya para la década del 60, los sistemas operativos empezaron a existir, a evolucionar, y, por ejemplo, los compiladores de lenguajes de programaciones de lenguaje de programación empiezan a evolucionar y se empiezan a incrementar los costos de desarrollo
del software. Empieza a existir una incipiente industria del desarrollo de software que compite lentamente con la manufacturera del hardware. Los costos del hardware incluían los costos del desarrollo del software para que se pueda usar. Un pedazo de hardware que no tiene software no sirve para nada. Pero algunos usuarios empiezan a no querer utilizar el software creado por los manufactureros, sino que empiezan a querer desarrollar los propios y no quieren tener esos costos asociados. Para la década del 70, AT&T empieza con el desarrollo de Unix y a distribuir esas primeras versiones sin ningún tipo de costo, pero sin permiso de distribución. Un dato interesante en esa época, por ejemplo, en el 74, hasta el año 74, el software no estaba sujeto a las leyes del copyright, es decir, se podía distribuir sin licencia. No era considerado algo que se pudiera enmarcar dentro de la propiedad intelectual. Otro dato de color interesante es que para ese momento Bill Gates, que ya había fundado Microsoft y ya estaba vendiendo sus copias de BASIC, en un momento hace una carta bastante ofuscado, bastante consternado, donde le hace una carta abierta a los hobbyistas y le dice que no puede entender cómo los hobbyistas se están prestando BASIC sin haber pagado la licencia necesaria. A partir de ese momento, Bill Gates se convierte en un gran promotor del uso de las licencias de software. Para fines de la década del 70, principios de los 80, AT&T empieza a cambiar su política y empieza a cobrar para hacer cumplir las licencias y empieza a cobrar por el uso de Unix. En ese momento, también, para el 83, por ejemplo, IBM anuncia que ya no iba a distribuir más el código fuente con su software. Esa política se empezó a popularizar entre las empresas para aumentar las ganancias de las mismas. Y, por ejemplo, en 1983, Richard Stallman, un desarrollador de sistemas operativos que trabajaba en el departamento de inteligencia artificial del MIT, sí, inteligencia artificial en el 83, no es algo de ahora nada más, quiere trabajar en una porción de código y se da cuenta que no tiene acceso, que solamente tiene los binarios. Y eso lo pone en un dilema moral y dice que termina concluyendo que aceptar este tipo de licencias que te obligan básicamente a no compartir, te convierten en mala persona. A partir de ese momento, Richard Stallman renuncia a su puesto en el MIT y se dedica al proyecto GNU. Luego funda la Free Software Foundation en el 85 y es el inventor del concepto de copyleft. Un detalle interesante para tener en cuenta en la historia del open source: se cree que el primer ejemplo de software libre y abierto es el sistema A2 desarrollado en la división Remington Rand de la UNIVAC en el 53. La UNIVAC era la primera computadora comercial fabricada en Estados Unidos y en este caso invitaba a los usuarios de este software a enviar de vuelta sus contribuciones de nuevo para la UNIVAC. Es decir, estableciendo esto que hoy entendemos nosotros como el código abierto. Si continuamos nuestra historia, ahora entramos en la década, yo creo que más jugosa que hay en este punto, que es la década del 90, de 1990. Por el comienzo de esa década, Linus Torvalds, un finlandés que empieza un desarrollo de Linux, empieza el desarrollo de Linux, que era el kernel de una máquina, y empieza de alguna manera con esta frase un poco conocida de él que dice: es solo un hobby, no va a ser algo profesional y grande como GNU. Eventualmente el proyecto GNU, que estaba construyendo todas las aplicaciones que se necesitaban alrededor del kernel, le hacía falta un kernel, y en ese momento Linus lo que hace es adoptar la licencia GPL, la propuesta por el proyecto GNU, para fusionarse, y así nace ese matrimonio de GNU-Linux que hoy posibilita un montón de esas cuestiones. Ya para el 93 aparece esta primera versión de Debian, el sistema operativo Debian, basado en Linux. Aparece la versión 0.1, ¿sí? Y fíjense lo que es hoy, 3 años después, aparece la primera versión estable, que es la 1.1. Para ese entonces, ya al año siguiente, existen las Debian Free Software Guidelines,
que son parte del contrato social que establece Debian para poder utilizar su software y termina después eso ayudando a construir las bases de lo que hoy es conocido como open source. Para el 95, a mediados de la década del 90, Apache está creando el HTTP Server que tracciona la mayoría de los sitios web. Incluso hoy en día todavía hay sitios web con estadísticas que marcan a Apache como uno de los más influyentes en el uso del servidor web. Es el auge de las .com, aparece el ecosistema LAMP que muchos de nosotros empezamos a utilizar. Linux, Apache, MySQL, Perl, PHP, Python, podríamos decir nosotros. Para el 97, otro de los famosos muchachos que intervenían en estas cosas, Eric Raymond, escribe un paper bastante interesante que se llama The Bazaar and the Cathedral, o sea, el bazar y la catedral, comparando las dos formas de sistema de producción de software más asociado al kernel de Linux, como el bazar, todo bullicioso y populoso, mientras que la catedral toda armada y estructurada y un gran proyecto único que tardó un montón en salir. Ese paper fue uno de los que para ese entonces existía actualmente la guerra de los navegadores. Ahí estaba esa lucha entre Netscape y Internet Explorer, y Netscape estaba empezando a perder esa batalla, y entonces para fines de esa década, en el 98, ese paper motiva a Netscape a convertirse hoy en Mozilla, que lo hacen con el intento de salvar a la compañía. Para ese entonces empiezan a dar las discusiones y las charlas y se forja este término open source. Recordemos que Richard Stallman está hablando de free software, y en inglés free significa libre, pero también significa gratis. Entonces muchos asociaban el término de software libre con una cuestión de gratuidad, que por eso se empieza a forjar este término open source, que es Christine Peterson, ¿sí? Quien forja ese término, y luego a partir de eso surge la open source definition. Como dato de color, sobre el final de los 2000 se hace la oferta pública de las primeras empresas que tenían que ver con el software de código abierto. En el 99 sale Red Hat a hacer su public offer, y también otra empresa que se llamó BA Linux, que marcó récord en ese entonces como su IPO, ¿verdad? Bien, ya estamos llegando al 2000. En el 2000 no reconozco tantos hitos. Sí podemos marcar la creación de la Linux Foundation. Para el 2001, hace poquito, hemos celebrado los años, el cumpleaños de la PCF, los 20 años. Y, por ejemplo, para el fin de la década del 2000 se crea GitHub. Y en el mismo año, en el 2008, Google lanza Android. Ya para la década del 2010, las grandes compañías juegan un papel súper importante en el open source y están contribuyendo de manera interesantísima. Por ejemplo, en 2016, Microsoft, Google, Red Hat, IBM e Intel se encuentran entre el top 5 de las contribuciones al open source. Para el 2017, Microsoft anuncia la compra de GitHub, y al año siguiente IBM hace lo mismo con Red Hat. Fíjense cómo cambió el paradigma de un Microsoft hace unos cuantos años luchando contra el software libre y el open source a convertirse en uno de los mayores contribuidores hoy en día. Y el hito más importante que tiene la década del 2020 es que ustedes están del otro lado y están con muchas ganas de contribuir. Así que, si les parece, pasamos a charlar sobre cuáles son las razones que yo creo interesantes para contribuir. Bueno, van a encontrar en Internet un montón de artículos con distintos beneficios, y luego ustedes, después de tener su propia experiencia, van a poder sumar los suyos también. Yo creo que está bueno contribuir porque te permite de alguna manera mejorar la forma en la que escribís código, ¿sí? Te enfrenta a problemas reales y te obliga a escribir mejor. Te ayuda a construir y a ser parte de una comunidad. Cada proyecto open source en el que participás es parte de una micro comunidad,
que ayuda a nutrirte de contactos y de conocer gente, y esas interacciones con personas te habilitan a aprender mucho. Te da la posibilidad no solo de aprender el funcionamiento del proyecto técnicamente, es decir, entender cuál es la problemática, qué cosas estás resolviendo, sino que además te da herramientas para aprender a gestionar ese proyecto, cómo comunicar tus ideas, cómo reportar los errores, cómo convencer a otros que por ahí tu implementación es mejor que la que está pensada. Todo eso ayuda a que vos eventualmente termines apalancando tu carrera como desarrollador. También, sin lugar a dudas, contribuir es una forma fuerte de apalancar tu carrera como desarrollador o como partícipe activo de la comunidad IT. Las contribuciones son tuyas, no son solamente del proyecto, de acuerdo a la licencia que tengas, y están ahí. Es parte de tu currículum, de tu hoja de vida, de tu resumen. Es fácil encontrar evidencia concreta de cuáles son tus capacidades técnicas. Sin lugar a dudas, para mí, el punto más importante, está bueno contribuir porque es divertido. Sin lugar a dudas, es una de las cosas que más satisfacción personal te dan el cumplir ciertos objetivos. No lo digo yo, lo dicen los expertos. Completar una tarea, ocuparse de uno mismo, celebrar un pequeño logro, hace que liberemos dopamina. Y si con esa contribución logramos una felicitación, del otro lado generamos oxitocina en quien nos felicita. Además, si con esa pequeña contribución te sentís importante porque lográs hacer un cambio significativo, eso va a hacer que liberes serotonina. Y por si fuera poco, el open source te obliga a socializar. No hay open source sin trabajar en equipo, por lo que tenés tus propias dosis de endorfinas. Es decir, el cuarteto hormonal de la felicidad está completamente garantizado. Muy bien. Ahora les quiero contar brevemente algo que tiene que ver con las licencias y sobre el ecosistema del open source y cómo viene Python en ese ecosistema. Existen dos grandes grupos de licencias en términos de código abierto, en el open source. Las del tipo de copyleft, en contraposición, como ya les dije, a el famoso y conocido copyright, más relacionadas con la Free Software Foundation y a Richard Stallman, a la filosofía de Richard Stallman, y las del tipo permisivas, que están hoy más relacionadas con lo que es la Open Source Initiative. La licencia es el contrato que establece quien crea, quien es el dueño de ese software, de ese producto, vamos a decir, con sus usuarios y con los contribuidores. Hoy por hoy, si lo que estás haciendo en tu software no tiene licencia y es de manera pública accesible, le caben las leyes del copyright. Así que fíjate de buscarle una licencia si tenés intenciones de que la gente pueda contribuir. En general, las licencias lo que hacen es poner reglas sobre el uso, la distribución y las modificaciones, cómo se distribuyen con ese software. En las del tipo de copyleft, lo que se trata de mantener es buscar que esos componentes y los derivados siempre mantengan esa libertad de acceso, de uso, de modificación y de distribución. Mientras que en las permitivas no se suele declarar absolutamente nada al respecto de esto. Es decir, uno podría, por ejemplo, agarrar un codebase y hacerle modificaciones y ese codebase modificado distribuirlo con otra licencia. Un pequeño panorama de cuál es el ecosistema. Hay un estudio de White Source de las licencias o el uso de las licencias del año pasado, que lo tengo linkeado en la sección de recursos en estas diapositivas. Nos muestran que más del 50% de las licencias son permisivas. La Apache 2.0 con un 28% y la MIT con el 26%. Esas son fuertemente adoptadas por las empresas porque no se ven obligados a liberar el código o las modificaciones de lo que hagan principalmente. El siguiente 20% restante son licencias del tipo copyleft, la GPL versión 2 y la GPL versión 3. Para más detalles, les recomiendo que vean el informe de White Source. Ahora les quiero pasar un poquito el ecosistema de GitHub, que es la nube más grande que tenemos de repositorios públicos donde hay repositorios de proyectos open source. GitHub reporta que hay más de 56 desarrolladores subidos a esa plataforma.
en el año pasado se detectaron más de 60 millones de creaciones de repositorios en la plataforma de GitHub y más de 1.900 millones de contribuciones se agregaron a GitHub durante el 2020. Si miramos el informe de regiones, que también lo tienen linkeado en la sección de recursos, van a ver que el 5%, casi el 5%, somos nosotros los que estamos en América del Sur. Y eso representa un crecimiento casi del 0,5% respecto del 2019. En términos de GitHub y su relación con el open source, GitHub nos dice que un 25% más de contribuciones se hicieron a proyectos open source durante el 2020 y hubo un aumento del 35% en repositorios clasificados como proyectos de open source. Y por supuesto, hablan sobre Python, este ecosistema tan particular que lo eligen fundamentalmente por la diversidad que representa. No solo la diversidad de gente que está contribuyendo, sino que la diversidad de problemáticas que están resolviendo. Hoy por hoy, más de 260.000 paquetes son soportados por la comunidad de Python, que GitHub nos representa y nos dice que está compuesta por más de 360.000 desarrolladores y contribuidores. Fíjense que hace la distinción de que no todos son desarrolladores, los contribuidores también son importantes. Esto repartido entre 202 países y regiones. Ahora sí, bien, pasemos un poquito a ver la frutilla del postre. ¿Cómo hacemos para contribuir? ¿Cómo hacemos para empezar a contribuir? Yo creo que para esto, para empezar a contribuir, vamos a necesitar 3 cosas. En realidad, creo que 4, pero esa cuarta asumo que ya la tienen porque si no, no estarían del otro lado escuchando esta charla, que son las ganas o el interés. Si no, no estaríamos acá. Así que repasemos a estas 3. Lo primero que necesitan tener un poco en claro es un mínimo conocimiento del uso de Git como herramienta de control de versiones. Git es una herramienta que también fue creada por Linus Torvalds y es hoy el sistema de control de versiones más popular que se usa en el desarrollo de software. Si no conocen cómo usar Git, no se preocupen. En Internet está lleno de tutoriales, ya sea en video o en blogs o incluso en las propias comunidades. Hay mucha ayuda para brindar. Una vez que tengan ese mínimo manejo, van a necesitar una cuenta de GitHub o GitLab, de acuerdo a donde se alojen los repositorios. En cualquiera de los 2 casos, las cuentas son gratuitas para empezar, así que no hay ningún inconveniente, no hay ningún impedimento. Y si son estudiantes, también tienen ofertas para estudiantes, así que les recomiendo que se hagan uno. Y lo más difícil, la figurita difícil, es encontrar un proyecto en el cual puedan contribuir. Tiene que ser un proyecto que sea de su agrado, es decir, que les interese colaborar, que crean que pueden colaborar, es decir, tiene que estar escrito en las tecnologías o en las cosas que a ustedes les guste aprender o que sepan hacer. Tienen que poder manejar las herramientas que intervienen en el proyecto y básicamente tiene que cumplir y ajustarse a todo lo que ustedes pongan en su lista como necesario. Para mí, el punto clave es que a ustedes les interese colaborar. Bueno, si hacemos un paso a paso, hacemos un step by step, repasamos cuáles pueden ser los pasos más operativos para hacer una contribución al open source. Lo primero va a ser, sin lugar a dudas, hacer una búsqueda de ese repositorio, hacer un fork, que es hacer una copia. Lo que vamos a encontrar es que el repositorio está alojado en una nube pública, ¿sí?, que pertenece a alguien o a alguna comunidad de ese proyecto, y lo que necesitamos, vamos a tener que llevarnos ese código a nuestra cuenta personal. Vamos a tener que haber leído todo lo que es el README, es decir, nos vamos a tener que meter en el proyecto, entenderlo. Eso generalmente está en el README. Vamos a tener que tener en claro cuáles son las reglas de cómo contribuir. En general, cada comunidad va a poner sus reglas, cómo tienen que ser los issues, cómo tienen que ser el estilo de código, cómo tienen que hacerse los pedidos de mezclado de código, los pull requests, ¿sí? Eso en general se escribe y se lee en el contributing file. Y obviamente tienen que leer toda la documentación adicional que crean necesario para hacer eco de ese proyecto.
Una vez que tienen elegido ese proyecto, que es la parte, yo creo, más difícil, tienen que clonar ese repositorio que ustedes tienen en su cuenta de GitHub, lo tienen que bajar a su máquina personal. Y con esa máquina personal, con esa copia personal, van a poder empezar a realizar las modificaciones. Luego, hacen las modificaciones pertinentes, los tests, las pruebas, los desarrollos, los cambios, lo que sea, y una vez que tengan todo, lo que hacen es agregarlas al repositorio y quedarlas registradas con ese comando de git commit. Luego suben esos cambios de nuevo a la nube, pero esta vez a su cuenta personal. Y una vez que tienen todo definido, lo que pueden hacer es enviar ese pedido de mezclado, de mergeado. Lo que hacen es enviar ese pull request. Vamos a ver un ejemplito chiquitito que yo hice ayer justamente para ver si funcionaba. Ahí tenemos un repositorio, encontramos un haiku, es un repositorio que es de una comunidad, Do Community. Un haiku es un poema, una poesía en japonés que tiene una estructura particular y queremos aportar nuestro granito de arena. En este caso va a ser simplemente aportar un archivo de texto. Vamos a encontrar en GitHub a la derecha el botón que dice fork. Cuando apretemos eso, eso va a generar una copia en nuestro repositorio y van a ver que ahí lo que les estoy mostrando es que tengo ese mismo repositorio, pero esta vez dentro de mi cuenta. Una vez que está dentro de nuestra cuenta, podemos ver ese botón que dice Code, en el cual vamos a acceder a la URL que identifica nuestro repositorio y ya nos metemos en nuestra máquina y utilizando el comando git clone, clonamos eso. Es decir, bajamos todo ese repositorio, todo lo que tenemos ahí arriba en GitHub, lo bajamos a nuestra computadora. Una vez que en nuestra computadora editamos nuestras modificaciones, asegúrate de guardarlas, que no te pase como a veces nos pasa de olvidarnos de guardar, y usás el editor de texto que más te guste. En este caso, yo estoy usando Visual Studio Code, pero puedes usar Emacs, Vim, PyCharm o lo que sea que tengas ahí a mano. Una vez que terminaste de hacer esas modificaciones, lo que tenés que hacer es agregarlas al repositorio. Vas a usar el comando git add punto. Con ese punto lo que estás diciendo es todo lo que tengo en ese directorio, meterlo en el repositorio. Y con git commit -m, y entre comillas le vas a poner un mensaje bastante descriptivo de qué es lo que está haciendo ese cambio que vos estás haciendo, para que quede registrado. Finalmente, una vez que eso quedó registrado, podés subir tus cambios de nuevo a GitHub haciendo un git push. Y ahora viene la parte más burocrática, que es abrir el pull request, es decir, avisarle a los mantenedores del proyecto que pueden recibir tus modificaciones. Van a ir al botón de Contribute que les apareció ahí en el medio de su repositorio y van a tener un botón verde en el pop-up que les dice Open Pull Request. Les muestra una nueva pantalla para revisar los cambios, porque muchas veces uno se acelera y se olvida de agregar algún archivo, o le faltó algo, o se da cuenta en este momento de revisión que no le quedó como quería, entonces tiene la chance de volver a subir esos cambios. Si uno está seguro de que sus cambios son los correctos, puede crear el pull request. Para crear el pull request, que es enviarle la petición a los mantenedores del proyecto original que mergeen tu código, lo que tenés que hacer es escribir un mensaje. En general, lo que se suele poner acá es si hay algún issue relacionado, algún problema que se estaba resolviendo, es describir acá la solución y abajo en el comentario se pone un detalle de cómo ha sido esa solución. Y finalmente, lo que hacemos es crear el pull request. Una vez que ese pull request está creado, aparece una URL de tu pull request en el repositorio original, en el repositorio donde está alojado el proyecto, y vas a poder ver el estado del mismo y mantener una conversación con los maintainers. Muchas veces uno lo que tiene que hacer en este entonces es esperar a que los maintainers y los contribuidores autorizados hagan su revisión y verifiquen ese PR para luego mezclarlo, mergearlo. Esa revisión puede traer sugerencias o comentarios que seguramente vas a tener que implementar y volver a enviar tu PR. Así que, básicamente, esto es un poco todo lo que tenemos para hacer.
Y ahora te toca a vos, que estás del otro lado. Tenés que ir, buscar un repositorio y empezar a contribuir. Y este es un momento ideal para empezar a contribuir porque estamos atravesando el Hacktoberfest. El Hacktoberfest es un evento que se realiza durante octubre para poder iniciar contribuciones al open source. Acá tenemos, les comparto la sección de recursos, algunos recursos que pueden ser de utilidad. Por ejemplo, si querés conocer un poco más en detalle la historia de Linux, te dejo el documental de Revolution OS. La guía de Free Code Camp es muy completa y tiene acceso a muchos más recursos más. Si tenés muchas ganas de ver algunos videos, y te recomiendo que veas los videos de Mariata. Mariata es una Python Core Developer que te cuenta cómo hace ella hoy para convertirse, para trabajar en el open source. Y básicamente lo interesante de Mariata es que hace 5 años no trabajaba de esto y hoy es una Python Core Developer y mantenedora de varios proyectos open source. Como les decía, es un gran momento para empezar a contribuir. Está el Hacktoberfest. También tenemos el Hacktoberfest en versión en español. En el canal van a encontrar a Cristian, que es uno de los que está empujando un poco esto también. Así que les invito a ustedes que están del otro lado a sumarse a esta iniciativa y, por supuesto, espero que hayan disfrutado y que sea un pequeño aporte de valor. Si tienen alguna pregunta, pueden dejarla por acá en el canal de Discord. Pueden hacerme llegar sus preguntas a cualquiera de mis direcciones de mail o a través de mis redes sociales en @lecovi, ya sea Twitter, Instagram, LinkedIn o GitHub. Así que espero que les haya gustado y aguardo por sus comentarios. Muy buena charla, Legovi. La verdad, muy, muy interesante. Tengo que decir que me sorprendiste con todos los términos químicos de las cosas que pasan en nuestro cuerpo cuando contribuimos al software libre. Viste que no es solo IT lo que hacemos. No es solo IT, no, increíble. Muy, muy bueno. Bueno, acá en el channel de Discord hubo algunos comentarios acerca del mate. Se ve que no podías dejar de tomar mate durante la charla. No puedo, como que muy lo tengo. Está bien, está muy bien. Por suerte es mi mate, ¿no? Está perfecto. Lecovi, muy bueno. Por acá Terceiro nos dice que estaba por dar una charla muy parecida a esta y que le ayudó mucho, así que te agradece. Bueno, hay muchos aplausos, muchos escudos a vos. Y bueno, mientras se animan a hacer a lo mejor algunas preguntitas extras, que me parece que tenemos un ratito de tiempo, acuérdense que pueden preguntar en español, en portugués, en inglés, lo que necesiten. Nosotros total usamos Google Translate y de alguna forma vamos a hacer lo posible por responderles. Sí, vamos a intentar. Mientras, si querés contarnos, Leco, ¿cómo fue la primera vez que contribuiste a un proyecto de software? ¿O a cuáles contribuiste? Bueno, yo como mis mayores contribuciones tienen que ver con la comunidad de Python Argentina y, bueno, las contribuciones vienen por ese lado. Vengo trabajando en proyectos internos que ayudan a mantener la comunidad y principalmente mis contribuciones arrancaron en un PICAM, que es uno de los eventos que más amamos dentro de Python Argentina, que es, nos juntamos un montón de gente que nos gusta programar en Python y hacer juegos de mesa y pasar el rato en un lugar alejado de la ciudad, con las necesidades básicas cubiertas, necesidades básicas para esto, ¿no? Internet, comida y una cama. Sí, clave, sobre todo Internet. Y justamente empezamos con eso, empezamos a contribuir ahí y bueno, después me sumé a algunas pequeñas contribuciones que tenían que ver con la traducción de la documentación de Python y algunas poquitas cosas. Buenísimo, excelente. Ahí tenemos una preguntita de Cristian que dice, la estoy traduciendo por Google Translate, así que díganme si no es fiel lo que estoy diciendo, pero pregunta, a pesar de que mencionaste muchas razones por las que contribuir, a veces es difícil darle el empujón inicial a la gente. ¿Tenés alguna fórmula secreta para motivar a la gente? Sí, la fórmula secreta es invitar y animarse. Una de las cosas que venimos haciendo es empujar a la participación
hay mucha gente que está manteniendo código. Recuerdo, por ejemplo, una actividad que hicimos hace poco con Marc García, que tenía que ver con quería mejorar algunas cuestiones de IBIS y de Pandas, que son dos proyectos súper importantes en el ecosistema de Machine Learning y de análisis de datos. Y básicamente, Marc García lo único que hace es proponer que él va a estar trabajando, invita y bueno, nosotros nos sumamos. La realidad es que hay que sumarse y son este tipo de iniciativas las que hay que aprovechar, como por ejemplo ahora que está ocurriendo actualmente el Hacktoberfest, con la excusa de ganarse tal vez una remera, hacer 4 pull requests de calidad en distintos proyectos open source, te invitan a empezar a participar y a desmitificar un poco, ¿no? Porque uno tiene asociado que necesita ser un gran desarrollador para poder contribuir. Y a veces contribuir es ordenar los issues en un repositorio, pedirle a la gente que sea más clara con los reportes de errores. No solamente es buildear los tests y shipear nuevas features. Hay mucho trabajo para hacer y hay muchos issues que están marcados como gran primer issue para arrancar. Así que esa sería mi recomendación. Buenísimo, la verdad que es cierto lo que decís. Muchas veces ese trabajo es más importante incluso que escribir código. Sí. Súper necesario. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta extra. A ver, anímense, por favor. Acá Cristian dice gracias y que le respondiste bien la pregunta. Así que bueno, no sé, Leco, si tenés algo más para contarnos, algún proyecto que nos quieras contar donde se pueda contribuir o alguna cosa extra. Hace poquito, bueno, la sigo a Mariata, como se habrán dado cuenta. Hace poquito Mariata anunció que, por ejemplo, Python mismo iba a estar participando del Hacktoberfest. Así que si hay alguno que tenga ganas de contribuir a Python, puede seguir el backtracking de ahí y empezar a contribuir. Nosotros tenemos ganas de hacer algo de eso. Nunca en mi vida hice nada que tenga que ver con Python, con Core Python, con el intérprete de Python. Tengo ganas, hay que ver si encuentro el tiempo, porque obviamente también hay que dedicarle tiempo, ¿no? Tal cual. No es tan simple. Así que bueno. Bueno, Leco, muchas gracias por participar. La verdad que muy interesante la charla. Gracias a todos por las preguntas. Espero que la hayan disfrutado. Y bueno, ahora a las 16:40, si no me equivoco, volvemos con la próxima charla. Así que espero que sigan disfrutando de la conferencia. Muchas gracias. Chao. Gracias, Vania.